En este vídeo, exploraremos el modelo de datos de ejemplo de Power BI, que utilizaremos durante este curso. Utilizaremos un modelo sencillo, que permita sacar el máximo provecho a la matriz multinivel. Veremos cómo estructurar la cuenta de resultados de una organización, y cómo cada componente del modelo contribuye a crear visualizaciones jerárquicas y personalizadas. Nuestro modelo de Power BI está diseñado con una arquitectura en estrella, lo que significa que hay una tabla de hechos central conectada a varias tablas de dimensiones. Esta estructura es ideal para análisis de inteligencia de negocio, ya que permite consultas rápidas y eficaces, facilitando la integración y el análisis de datos desde diferentes perspectivas. La tabla F-Ledger es el corazón de nuestro modelo de datos. Aquí se registran los movimientos financieros con columnas clave como las fechas de transacción, importes de débito y crédito, y la identificación de la compañía y cuenta utilizada. Esta tabla es fundamental para realizar análisis contables detallados. La dimensión de accounts proporciona la jerarquía de las cuentas contables, organizadas en 4 niveles. Esto permite analizar los datos desde una perspectiva multinivel, facilitando la visualización de los resultados financieros agrupados por categorías de cuentas. La tabla de calendar permite segmentar las transacciones por periodos fiscales, organizando los datos por años, meses y jerarquías fiscales. Esta tabla es esencial para realizar análisis financieros comparativos entre distintos periodos. La dimensión de P&L organiza los conceptos del estado de resultados como ingresos, costos y EBITDA. Estos conceptos se vinculan con las transacciones financieras en F-Ledger para ofrecer un análisis detallado de la situación financiera de la empresa. La tabla Metrics contiene las medidas calculadas en DAX, como EBITDA y márgenes de beneficio. Aunque no almacena datos transaccionales, es crucial para los informes financieros, ya que agrupa todas las medidas usadas en las visualizaciones. Este modelo será la base para todos los análisis que realizarás, por lo que familiarizarte con su estructura y relaciones te permitirá avanzar de manera eficiente en los próximos ejercicios.